¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:31 minutos en la República Argentina. Hasta la hora 23 hacemos como cada miércoles cuestión de fondo. Hoy en feriado estamos también y vamos a estar el 25 de mayo también, porque hay quienes están preguntando, ¿van a estar en el feriado? Por supuesto. 10 grados la temperatura en Paraná y alrededores, 8 grados la térmica, mañana fresca. Y si bien el tema del día fue el censo en todo el país, aquí en Entre Ríos el tema predominante fue la cuestión Goyeneche, ¿no? Porque este mediodía se conoció en tiempo récord y en día feriado, cosa que no sucede ni con los amparos por enfermedades suceden, ¿no? Los vocales subrogantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos le dejaron las puertas abiertas para la destitución al jurado de enjuiciamiento al rechazar el amparo de la procuradora suspendida Cecilia Goyeneche. De esta manera se desestima el planteo que se había formalizado en cuanto a la necesidad de que fuera juzgada por un integrante del Ministerio Público Fiscal y no un abogado ad hoc, como sucedió, y sobre lo que había advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras un planteo de los abogados defensores de la procuradora, ¿no? O sea, pito catalán a la Corte Suprema, ni más ni menos, y el jurado de enjuiciamiento avanzará ahora en la destitución de la procuradora Goyeneche sin importar las secuelas de una decisión errónea y que se transforman en un hecho político institucional grave. Quizás ya es hora de entender que a Cecilia Goyeneche la juzgó lo más parecido a una comisión especial conformada especialmente para destituirla y no otra cosa, más allá de las excepciones que puede haber entre sus integrantes. Pero acá quedó claro que impusieron un fiscal de procedencia peronista y cercano a un condenado por delitos de corrupción y armaron un jurado de enjuiciamiento con una mayoría cercana al urribarrismo para llevarla directamente a la hoguera a la procuradora. Es decir, peor escenario imposible. El Poder Ejecutivo entrerriano ha remarcado en los últimos días que respeta la vigencia de las instituciones, los contrapesos, los controles interpoderes y la independencia judicial. Sin embargo, fue también el gobierno el que propició la ubicación en el jurado de enjuiciamiento de la vocal Gisela Schumacher, allegada directamente al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Guiano, y apostó a que se pusiera un fiscal con las características del hombre de Gualeguay después que 16 abogados se excusaron porque entendían que se estaba violando la ley. Violando la ley. Ni más ni menos. Y aunque nadie lo quiera reconocer, ya están buscando el perfil exacto de alguien para reemplazar a la Cecilia Goyeneche ante la inminente destitución y sin dudas presionarán al procurador Jorge García para que también deje su lugar antes de la finalización del mandato de Gustavo Bordet para lograr ese ansiado sillón. ¿No se nota que hay cierta desesperación en silencio en el oficialismo entrerriano para lograr suficientes garantías y no se avance en nuevas causas de corrupción que puedan comprometer en un futuro a funcionarios y legisladores de la actual administración? Pero lo que están soslayando es el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este caso actuó más rápido que nunca y está claro que se encuentran mirando en detalle cada movimiento. A la Corte Suprema, la cúpula del Poder Judicial entrerriano, encabezado por la doctora Susana Medina de Rizo, alguien que alguna vez soñó con estar en algunos de esos lugares de poder, a la Corte, insisto, se la ninguneó en las últimas horas y los más conocedores de estos temas no dudan en manifestar que esa Corte Suprema va a ser feroz con la justicia entrerriana, tal como lo fue recientemente con el juez federal Daniel Alonso, al que acusaron de ignorante y corrupto. Pero esto, además, adquirió ribetes internacionales. Está la ONU y también la OEA observando cada detalle tras el reclamo que hizo la doctora Goyeneche. Es decir, que vamos camino al gran papelón internacional, porque acá se decidió estrellar el derecho de defensa, que fue lo reclamado por la Corte Suprema precisamente. Ni el gobierno entrerriano ni la oposición pueden mirar para otro lado en estos hechos alrededor del jury. En toda esta historia, el sistema institucional entrerriano compuesto por los tres poderes del Estado, representados en el jurado de enjuiciamiento, se mostró más preocupado por acusar y destituir a una procuradora por una clara venganza que llegó de diferentes puntas y motivaciones,
que por garantizar un juicio justo, y esto es lo que advierten los observadores jurídicos nacionales e internacionales, toman nota y cuando les toque obrarán en consecuencia. Llegamos hasta acá y la Corte Suprema les dijo, ojo, cuidado con lo que van a hacer. Pero los señores jueces volvieron a mirar para otro lado, siguieron adelante con el operativo de destitución y por ende nos volvemos a chocar con la misma piedra. Acá está claro que Cecilia Goyeneche será destituida en próximos días. Quizás esta misma semana. Esta misma semana. El Poder Judicial en terreno perderá quizás a su fiscal más preparada. Ganó todos los concursos en los que participó. Todos. La fiscal más preparada desde todo punto de vista. El pecado de Goyeneche siempre fue no sentarse a acordar cosas con el poder, no negociar su dignidad, algo de lo que saben muy bien varios en la cúpula y en la segunda línea de la estructura judicial, que pese a los años, décadas o largos periodos, siempre están dispuestos a pagar los favores que alguna vez le hicieron desde la Casa Gris para llegar al lugar que ocupan y sin importar nada. No valen historias de vida, argumentos sólidos o leyes claras. Si hay que ejecutar la orden, no se duda, se ejecuta. Para eso están donde están. Tampoco importa el papelón nacional o internacional. Pero esta historia recién empieza y como todo en la vida, será cuestión de tiempo. Bien, buenas noches. ¿Qué temas tenemos, señor, esta noche? Buenas noches. Buenas noches. Narcovuelos en Entre Ríos. La provincia se afirma como lugar de tránsito aéreo de cocaína de organizaciones internacionales que arrojan los cargamentos en campos o aterrizan en pistas clandestinas. En instantes, la palabra de los jueces federales de Concepción, del Uruguay y el de Gualeguaychú. Juria Goyeneche y la justicia en la mira. En el medio del escandaloso proceso que enfrenta la fiscal anticorrupción y procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, distintos actores vinculados al poder político y judicial analizan la actuación del Poder Judicial y su repercusión. La caserita y las obras. Hoy en Cuestión de Fondo, un informe sobre qué sucedió con las obras que se iban a realizar en el predio que adquirió Atlético Paraná en 2015. Un cerramiento a medio hacer y un par de arcos es lo único que hay hasta el momento. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿qué hace? Además de mirar, obviamente, claro, por la TV, por la televisión, digamos, por cable, por la televisión abierta. Tenemos nuestras redes sociales, Daniel Enz, Facebook, Cuestión de Fondo. También tenemos Twitter, Instagram, Cuestión de Fondo, YouTube, Cuestión de Fondo. Aquí vas a poder encontrar todos los informes y vas a poder volver a ver el programa. La línea de WhatsApp es 343-505-7153. Qué tarde que has llegado, ¿no ves que ya es invierno? Podés vernos en www.canal9litoral.tv, www.analisis.com.ar. Bueno. Nos metemos en el primero de los temas. Se incorpora acá al equipo el señor José Amado, uno de los periodistas de la nueva generación más salientes en nuestra provincia. ¿Cómo anda, señor José? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, arrancamos con un tema, una problemática cada vez más vigente en los últimos días, los últimos años y particularmente en los últimos días, que tiene que ver con los narcovuelos en la provincia de Entre Ríos. En realidad, tanto para la provincia de Entre Ríos como la provincia de Santa Fe. La semana pasada tuvimos la novedad de un cargamento de cocaína que fue encontrado en un campo en el departamento Gualeguaychú, cerca de Urdinarrain. En el sur de Santa Fe, domingo, martes y hoy ya van encontrando más de 200 hoy kilos. Incluido. Hoy incluido, casi 200 kilos de cocaína en campos del sur de la provincia de Santa Fe, que también podrían haber elegido. Era un tema que de alguna Delta. manera se había parado por la pandemia también, ¿no? Se había parado por la pandemia, en realidad, sí. Ahora, digamos, se descubren o bien porque hay investigaciones que lo están siguiendo,
o bien por casualidad, que hay quienes encuentran los bolsos con droga en los campos en los cuales los narcos viajan, presumiblemente desde Paraguay principalmente, y eligen campos, por ahora principalmente en Entre Ríos, de la costa del Uruguay hacia el sur, que es también hasta donde llegan las avionetas, por la nafta y demás, pero que bueno, el gran temor de acá es que estas organizaciones no solamente ocupen este territorio como zona de tránsito, sino que tengan sus socios locales, ¿no es cierto? Y esto implique también un despliegue en este territorio, ya de organizaciones que con un poder y una violencia y un poder económico también muy superior al que estamos acostumbrados. Hablamos con el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Biri, también hablamos con el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Cero. No es fácil que hablen los jueces federales en nuestra provincia. No, la verdad que lo valoramos mucho porque, bueno, particularmente en el caso de la semana pasada hay secreto de sumario porque encontraron un importante cargamento de cocaína cerca de Urdinarrain, departamento de Gualeguaychú, y bueno, una investigación que está en curso. Con el juez federal de Gualeguaychú habló Nahuel Maciel, con cuestión de fondo habló el doctor Biri, un juzgado que viene dando muy buenos resultados desde que está en funcionamiento hará un par de años, resultados en cuanto a causas importantes, investigaciones donde siempre se busca llegar a los eslabones superiores de las bandas que están operando en la provincia y también muy relacionadas a la provincia de Buenos Aires, a Uruguay mismo. Y bueno, nos decía esto el doctor Biri en diálogo con Cuestión de Fondo. Alrededor de las 17 horas, un lugareño, un hombre que trabajaba en el campo, advirtió la presencia de unos paquetes en un campo, ahí en los alrededores de Urdinarrain. Le dio aviso a la comisaría del lugar. Desde la comisaría me llaman para dar intervención al juzgado. Y en efecto lo que le pudimos determinar que había 4 paquetes a una distancia de alrededor de 200 metros uno de otro. Cada paquete de esos paquetes grandes contenían 30, si mal no recuerdo, 30 paquetes más chicos. Y después de haber ordenado hacer el narcotest para determinar si realmente se trataba de cocaína o no, dio positivo, era cocaína. En total sumaban aproximadamente 125 kilos de cocaína, los 4 paquetes. Estaban envueltos en una cinta amarillenta y eso adentro de un envoltorio de arpillera azul. A raíz de ahí, de ese hecho, de tomar conocimiento de ese hecho, le di intervención a la URI. La URI es la Unidad de Recolección de Información de la Gendarmería Nacional. Es una unidad especial que está trabajando acá en Gualeguaychú hace un tiempo. Fue un pedido que hice a la Gendarmería. La verdad que es una unidad que trabaja muy bien. Yo he trabajado en otras causas de narcotráfico, una hace poco con 18, 20 detenidos y 25 allanamientos. Trabaja muy bien, tiene personal altamente calificado, cuenta con tecnología realmente de última generación y las investigaciones que yo les he encomendado y las investigaciones que hemos llevado adelante con ellos realmente arrojaron siempre resultados positivos, rápidos, exitosos. Entonces le di intervención a la URI directamente con colaboración de la policía de Entre Ríos, quien tiene un poco la logística acá en Gualeguaychú. Dispuse una multiplicidad de medidas probatorias que se están llevando adelante desde el 12 de mayo. Ayer mismo dispuse otra batería de medidas. Desde que se inauguró este juzgado federal y yo asumí como juez federal acá, e incluso desde un tiempo antes, se empezó a notar un cambio de logística y de lógica en el transporte de la droga. Como es sabido, detectar la droga en los vuelos o a nivel aéreo es complicado por el tema de los radares. Yo en ese sentido le transmití al ministro de Seguridad, un día tuve un encuentro con él por diferentes cuestiones de seguridad, la necesidad de poner en funcionamiento el aeródromo de Gualeguaychú, pero específicamente en lo que hace a la cuestión de radares. Es importantísimo y central en la lucha contra el narcotráfico tener radares y tener un control más detallado y concreto de todo el sistema aéreo. Eso es fundamental. De ahí, hoy en día no está operando al 100%, no tenemos la plena vigilancia del espacio aéreo
y de ahí es donde a veces se torna un poco más complicado este tipo de investigación. Y algo que también empezamos a hablar, algo muy vernáculo, algo muy nuestro, muchos me comentaron el decomiso que se hizo acá en la frontera con Uruguay de los 215 kilos de cocaína, que fue un secuestro histórico para la provincia, un camión que intentó transportar esa cantidad de cocaína a Uruguay, y si bien tanto la Gendarmería como la Policía Federal me venían transmitiendo que es una nueva modalidad de transporte para llevar al exterior a través del puente internacional, fui recolectando esa misma sensación en diferentes actores y agentes políticos y judiciales en cuanto a que la droga para llevarla al exterior, puntualmente a Europa y quizás a otros destinos, ya no se está haciendo tanto desde la provincia de Buenos Aires, sino que se está empezando a traer desde Entre Ríos hacia Uruguay para que sí, desde el puente de Montevideo pueda partir a Europa y otros puntos internacionales. Esto es algo que un poco se me fue comentando y sobre todo los jueces federales de la provincia de Entre Ríos, pero sobre todo los fronterizos, creo que tenemos que poner mucha atención y estar muy atento a esta nueva modalidad y esta nueva logística que aparentemente se está llevando adelante, ¿no? Y no descarto tampoco que esta droga que encontramos en el campo, que se llama comúnmente los bombardeos que hacen los aviones y tiran estos paquetes con droga, sea justamente para que posteriormente sean levantados por un transporte terrestre y eventualmente sean llevados a la República Oriental del Uruguay. La pregunta que uno se hace, José, es ¿cuánto de estructura hay para combatir esto, digamos, ¿no? Porque bueno, esto siempre se tienen, sí. O sea, detrás de esto hay una logística, hay mucho dinero, los tipos pueden dejar el avión tirado y no les importa nada. Como recursos económicos, el Estado está muy lejos de lo que manejan estas organizaciones que multiplican sus recursos y logran llegar con sus cargamentos a Europa. Más allá de que el juez federal recién, mencionaba el profesionalismo y la tecnología que tiene esta unidad especial de Gendarmería y otras fuerzas también, pero esto también hay que tener en cuenta el tirón de orejas que hubo la semana pasada, la reunión de jueces federales en la ciudad de Rosario con la Corte Suprema, creo que hubo pases de factura hacia todos lados para, que todo el Estado en su conjunto traccione para apuntar hacia estas organizaciones que están actuando en Argentina, particularmente en el sur de la provincia de Entre Ríos, como bien lo mencionaba el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Biri. También hablamos con Pablo Ceró, que Ceró tiene varias causas bastante importantes. Más antiguo obviamente que Biri, ¿no? Claro, desde el par particularmente el año pasado, pero de organizaciones que la verdad que llama mucho la atención cómo se han desplegado, el grado de estructura que han logrado construir. También sobre este tema de los narcovuelos, que es la modalidad que están utilizando estas bandas, nos decía lo siguiente el doctor Ceró. Podemos hablar que existen vuelos. Ustedes sabrán esto ha salido mucho aquí en el departamento de Uruguay, han tirado, por ejemplo, lanzado concretamente para distribuirlo a partir de aquí, intentarlo por manera, casi 500 kilos de cocaína. Estamos hablando de cocaína de una pureza cercana al 90%, ¿no? O sea, un estupefaciente que difícilmente inclusive sea comercializado en el país, esté destinado a salir del país con destino a Europa. Esas cuestiones y todo el seguimiento, o sea, nos encontramos con un bulto en un lugar determinado o con trazos de pistas clandestinas y a partir de ahí hacemos una reconstrucción histórica de lo que pudo haber pasado. Hoy en día, gracias a Dios, ese ha sido el punto de partida o el punto intermedio inclusive. Esto se lo digo específicamente en ese caso, nosotros el lugar ese ya lo teníamos investigado por versiones que habían sucedido con antelación sobre lanzamientos o ruidos de aviones en horas de la madrugada. Específicamente a posteriori se dio eso y a partir de allí
iniciamos una investigación muy importante. El avance de las investigaciones, nosotros hoy podemos ver que esto está sucediendo, lo que no significa que antes no sucediera. Probablemente antes teníamos muchos vuelos, arrojaban y no podíamos detectar que algo era arrojado, solo teníamos sí certeza de que existían pistas clandestinas. Hoy en día ya partimos de otras hipótesis. En segundo lugar, respecto de la ruta, las rutas deben tenerse en cuenta que las rutas van variando. Una ruta originaria, por ejemplo, respecto de la marihuana, que era a partir de la producción en el Paraguay, por toda la sección del NEA, digamos, ya sea en forma terrestre o marítima, a la altura de Misiones, donde el río es muy estrecho, la separa del Paraguay, se usa mucha marihuana. Hay muchos procedimientos de la Fuerza de Seguridad en el norte que inclusive no son desatendidos. Las fuerzas de seguridad operan sobre un determinado lugar, pero por otro lugar siguen pasando. Tal la cantidad de estupefacientes que se comercializa que la fuerza de seguridad no puede cubrir un área en su totalidad para frenarlo. Ni tampoco el que lo comercializa tiene un tiempo determinado para llegar a un destino y de allí que va haciendo posta hacia otro destino. Por un lado tenemos que la ruta natural de la cocaína, insertada en el NOA, que bajaría desde Bolivia a Perú, se vio confundida con la ruta de la marihuana, o sea, que bajaría linealmente, ¿no? Salta, Jujuy, se vio confundida con la ruta de la marihuana en razón de la gran cantidad de controles existentes por parte de las fuerzas de seguridad en el noreste de Misiones. De esa manera tuvieron que atravesar por el Brasil, que no es cosa menor, en razón de los grandes controles, pero hay que tomar en consideración que probablemente Brasil tenga una de las mayores bandas criminalmente organizadas y se desplace la marihuana hacia el NOA, confundiéndose la bajada y haciendo una suerte de pool, digamos, no entre ambos funcionándose, sino viéndose obligado a hacer pools para hacer entregas de remesas en distintos lugares por los que van bajando, no sé si me explico. Sí. Pero la marihuana se fue hacia el lado en donde estaba bajando la cocaína, y la cocaína no hizo lo mismo con la marihuana. De ahí que los vuelos principalmente arrojen cocaína y no marihuana. La investigación de este delito es muy compleja porque uno va investigando a través de que el delito se va cometiendo. No parte de una reconstrucción histórica como puede ser un homicidio. Uno tiene un resultado y reconstruir históricamente todo el hecho. No, acá el delito se va cometiendo y uno lo está investigando. Hay que ver en qué momento uno tiene la capacidad para poder ir rompiendo. Sin lugar a dudas que socios locales hay. Ahora, si usted me dice que hay socios locales para producir o hay socios locales para seguir la comercialización, o, digamos, hacer una aposta en el tránsito, es una cuestión que uno la puede determinar profundizando en la investigación. Yo no puedo decir a ciencia cierta que Entre Ríos es una zona de tránsito, quedémonos tranquilos, como tampoco puedo decir que Entre Ríos es una zona de producción. A priori, Entre Ríos aparecería como una zona de tránsito, pero en el pasado, por ejemplo, en la ciudad de Concordia, se ha desbaratado una cocina. Entonces, bueno, no existe una fórmula para dividir tajantemente un concepto de otro.
la preocupación queda claro, ¿no? La posibilidad de, o la certeza también de los socios locales de estas bandas, la experiencia de que haya cocinas de cocaína también, tanto en Concordia como en Paraná, y las consecuencias que eso trae. Los últimos casos ocurridos en Entre Ríos, con la primera placa que preparamos, bueno, el último es lo que recién mencionaba, el que describía el juez Viri, ocurrido en Gualeguaychú, el departamento de Gualeguaychú, cerca de Aldea San Antonio. Bueno, una causa que está en plena investigación, y un cargamento de cocaína hallado casi, bueno, no sé, o por casualidad, o en el marco de una investigación que se venía desarrollando en un campo. El año pasado hubo 3 casos, uno más sorprendente que el otro. El 6 de mayo ocurrió, bueno, también en el departamento de Uruguay, en este caso, 53 kilos de cocaína que encontraron en un campo de Colonia Sagestume, departamento de Uruguay. Unos obreros estaban trillando el campo y encontraron las bolsas con ese cargamento de cocaína con valor millonario, estamos hablando, ¿no? Luego hubo el 24 de septiembre el hallazgo de cocaína más grande en la historia de Entre Ríos, 433 kilos en un campo de pronunciamiento. Fue también uno de los cargamentos más grandes que se haya detectado en el país. Y bueno, por este caso hubo, bueno, es largo para contar, hasta una historia casi de película, hubo una persecución policial en medio de los caminos rurales. Los narcos chocaron, ahí vemos la camioneta chocada contra un espinillo, escaparon a pie y los detuvieron posteriormente cuando regresaban al hotel donde se estaban alojando en la localidad de Basavilbaso, ¿no? Y volvían a buscar los celulares, pero bueno, ya los tenían identificados y los detuvieron ahí. Hay 3 personas que están procesadas por ese caso, 2 salteños y un bonaerense. El hombre de Basavilbaso, que también estaba imputado, un remisero, quedó con falta de mérito. Y luego un caso, no sé si más grave que este o igual, el 29 de septiembre, pocos días después, una investigación de la Procunar, que es la Procuración de Narcotráfico de Nacional, que descubrieron cerca de Concordia un hangar con una avioneta que triangulaba vuelos desde Paraguay, Concordia, Uruguay. Una investigación en conjunto con la Fuerza Uruguaya, que detectó y encontró también lo que fue un cargamento histórico para Uruguay con arriba de 400 kilos de pasta base de cocaína, que sin dudas tenía como destino el contrabando hacia Europa, ¿no? Una investigación que tuvo muchos detenidos en Uruguay, pero también hubo allanamientos en Concordia, es decir, tenían el hangar, la parada en un campo de Concordia, y hubo allanamientos y personas sospechosas entrerrianas como parte de esta organización internacional dedicada al narcotráfico. Bueno, por último vamos a escuchar un par de minutos lo que nos contaba el periodista, colega rosarino Germán de los Santos, que bueno, viene investigando hace mucho tiempo esta problemática y que, bueno, como decíamos, tiene a Santa Fe también como parte de la región donde existen estos narcovuelos, y nos decía lo siguiente. Bueno, como hablábamos, que hay muchas sospechas, pero muy pocos operativos efectivos que dieron o que detectaron pistas clandestinas donde aterrizan estos aviones que traen la droga tanto del norte de la Argentina y de Bolivia como de Paraguay. Hay una causa que se originó en febrero pasado a partir del triple crimen que ocurrió después de un casamiento narco en la ciudad de Ibarlucea, a 15 kilómetros de Rosario. Y ahí, a partir de la investigación de este crimen, que obviamente estuvo ligado al narcotráfico, se lo conoció como la boda narco, que tuvo mucha repercusión a nivel nacional por el tinte casi cinematográfico que tuvo este homicidio, en el que fueron emboscados una pareja con su bebé de 1 año. Pero a partir de esta investigación aparece lo más importante. Se detecta que en Ibarlucea había un centro de acopio muy grande, en un galpón en la zona rural, y que ese centro de acopio de cocaína era manejado por Adelaida Castillo. Esta mujer, que había sido detenida en el año 2019, era un brazo estratégico del llamado Clan Loza, que hoy los investigadores judiciales a nivel nacional hablan como que es el mayor grupo de logística de llegada de cocaína
a la Argentina y sobre todo de exportación y de contrabando de cocaína hacia el exterior. Y en esta investigación, que se unieron varios expedientes, se detectó que en esta zona de Ibarlucea, donde se acopiaban grandes cantidades de drogas, se secuestraron 400 kilos de cocaína. Estaba una parte destinada para el mercado interno, para abastecer algunas bandas de Rosario, y también la droga iba hacia la zona norte de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, y hay fuertes sospechas de que a través de los puertos de la región la cocaína salía hacia África para llegar a Europa. Ahí hay un personaje muy importante que se llama Granier y que es un ciudadano boliviano que está actualmente prófugo, y que en la investigación se detectó que Granier tenía nexo y tenía un contacto muy estrecho con un brasileño de apellido Dos Santos y apodado Fuminho, que fue detenido el año pasado en Mozambique, y que es uno de los líderes más importantes del primer Comando Capital, que es una de las organizaciones criminales brasileñas más importantes hoy de Sudamérica. Lo que se sospecha era que la droga que llegaba acá a la zona del Gran Rosario se destinaba una parte para el mercado interno de las principales ciudades del país, Córdoba, Buenos Aires y Rosario, pero que también se acopiaba una parte para salir en los barcos de los puertos que vienen a cargar soja hacia el exterior. Un panorama más que preocupante. Bueno, en la región de Paraná nos preguntábamos recién qué es lo que pasa. No nos olvidemos que estuvo la causa narcoavioneta, que siempre en 2 o 3 investigaciones aparecen en las escuchas telefónicas narcos averiguando por campos para armar pistas de aterrizaje clandestinas. Tuvimos, Germán de los Santos hablaba recién de los narcos rosarinos asociados con paraguayos y con los carteles brasileños. No olvidemos que hubo una banda narco de paraguayos y misioneros asociados con rosarinos que se robaron una avioneta en Victoria hace pocos años. Así que, bueno, esa es un poco un pantallazo de un panorama bastante preocupante. Bueno, nos vamos a meter en el tema de Ezequiel Rey. Recordemos que en el próximo bloque tenemos a 2 fiscales de la provincia aquí en vivo para hablar del caso Goyeneche. ¿Cómo le va, señor Ezequiel Rey? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Daniel Lenz? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿Cómo van los partidos de ahora? ¿Colón? 1-1, Colón estaba empatando, estaba perdiendo Defensa, estaba empatando Racing, bueno, todos los resultados. Copa Libertadores y Sudamericana full, después se vendrá ya el inicio de la pretemporada para la Copa de la Liga, más allá que estamos todos esperando la definición de Boca Tigre para el fin de semana, que no es nuestro métier en este momento, pero bueno, decir o anexar que mañana vuelve a practicar Patronato ya arrancando lo que no es pretemporada, porque prácticamente hay que hablar de que los equipos tienen que prepararse como pueden para lo que queda del año futbolístico antes del Mundial. Bueno, hoy se realizó el censo, estimado Daniel Lenz. Sí. ¿Y a qué viene a cuento esto? Que seguramente los números van a mostrar el gran crecimiento que tenemos en la República Argentina, obviamente en la provincia de Entre Ríos en cuanto a población y también en la ciudad de Paraná. Y esto también es un disparador para el tema que hoy vamos a tratar, porque es una ciudad que se está extendiendo, donde ya hay vínculos estrechos, no solamente con Colonia Avellaneda, San Benito, sino con otras localidades como Oro Verde. Ya nos animamos a mirar para Colonia Ensayo, Valle María, muchas zonas con muchos loteos, y esto determina que la ciudad prácticamente ha quedado chica en cuanto a las entidades deportivas, aquellas sin fines de lucro que tienen más de 100 años. Hace un tiempo, hace ya varios años, Atlético Paraná, que es un club histórico aquí de la capital entrerriana, que fue uno de los fundadores incluso del fútbol, comenzó a pedir, a solicitar un predio que está ubicado en la zona de Avenida Ejército. Un predio que finalmente lo pueden adquirir en comodato en el año 2015. Hubo una inauguración, estuvo presente en ese entonces el gobernador de la provincia, Sergio Uribarri, la intendenta Blanca Osuna,
Pero pasó ya de 2015 a 2022 un tiempo importante y no hay obras en ese predio. ¿Y por qué adquiere importancia? Porque tal cual estamos viendo en este momento, en esta vista aérea, hay un nuevo barrio en la zona, las 400 viviendas del plan Procrear, justamente, y hay una gran necesidad de expandir las disciplinas deportivas y los clubes necesitan obviamente poder cumplir con el pedido de aquellas personas que ahora están viviendo en esa zona y que necesitan que los chicos hagan deporte. Pero la gran pregunta que muchos se hacen, y algunos hasta decían, che, pero Paraná al final, 7 años teniendo ese predio y nunca hizo nada, apenas esos arcos, fíjense, ni siquiera césped tiene la cancha. Bueno, los dirigentes dan la cara porque la pregunta que se hace la gente es, che, ¿por qué no hace nada Paraná? Nosotros se la trasladamos los dirigentes. Y justamente fuimos a preguntarle a David Cáceres, uno de los dirigentes que habla sobre las razones por las cuales hasta estos días no se han podido avanzar en obras en ese lugar. La realidad es que hoy aquí en este predio que hace algunos años pudo adquirir Atlético Paraná es que lo habitan un gran número de chicos que practican fútbol en nuestra institución. La mitad de nuestras categorías juveniles practican de lunes a viernes por la tarde en este predio, que venimos manteniendo, como se ve, en condiciones de que no tener un retroceso en cuanto al mantenimiento del mismo, y con proyecciones que tenemos para poder dotarlo de infraestructura. La imposibilidad que teníamos hasta el día de hoy era que necesitábamos perfeccionar el comodato en beneficio de Atlético Paraná, ya que este tenía 2 cláusulas que nos impedían avanzar en obras de infraestructura para el mismo, que era la mensura del todo el predio y también que el superior gobierno de la provincia termine de ejecutar los pagos al ejército. Bueno, eso en los últimos tiempos se ha ido avanzando, hemos trabajado en conjunto con la universidad, con WADER, para hacer la mensura del predio, ya que es parte de una misma fracción de terreno. El Ministerio de Defensa de la Nación ha enviado hace pocos días la nota donde manifiestan de que se ha liquidado todo el costo del terreno, así que eso nos va a dar previsibilidad en cuanto a la cuestión dominial del predio y poder avanzar. Tenemos ahorros que hemos ido llevando adelante en estos últimos tiempos por casi 1 millón de pesos para avanzar en lo que es el cerramiento sobre calle Espejo. Y bueno, la idea es trabajar, obvio que tenemos las dificultades como cualquier club de barrio, porque Paraná no escapa a esa realidad, a pesar de estar en una categoría profesional en cuanto a la tercera categoría del fútbol, pero bueno, estamos trabajando con colaboradores, con gente que se ha sumado en este último proceso. Entendemos que sí, que nuestros chicos necesitan más servicio y más infraestructura, pero bueno, nos cuesta horrores. Hemos ido, a pesar de que no se ve materializado aquí, trabajando algunas cuestiones, como ha sido la nivelación posterior a haber adquirido este predio, que tenemos una diferencia importante con el terreno lindante de unos 2 o 3 metros. Ese trabajo de poder generar las condiciones para poder plantar una cancha de dimensiones como la que tenemos en el Estadio Pedro Mutio llevó mucho tiempo. Luego hubo que hacer una inversión en cuanto a tierra negra para que pudiera crecer el pasto, el césped, porque al bajar tanto el nivel del predio ya era tierra arcillosa y hubo que hacer esa inversión. Se ha hecho la inversión del cerramiento que da atrás del predio con bloques de cemento premoldeado, que también fue una inversión muy importante. Así que bueno, la idea es seguir creciendo porque entendemos que aquí corre el futuro de Atlético Paraná, aquí corre lo que le puede dar previsibilidad a la institución y no depender de buenos momentos deportivos o depender de sponsors privados que puedan acompañar a la institución. Un Atlético Paraná que está jugando el torneo federal A de fútbol, que el próximo domingo a las 15 horas va a recibir a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Mutio, que está viviendo una realidad todavía, ¿no? Acomodándose en una categoría complicada, la tercera del fútbol argentino. Sin embargo, bueno, hay que darle un poco de tiempo al equipo de Fontana, esta integración. Y bueno, el tiempo también para poder gestar estas obras. Lo decía bien David Cáceres, vocal de Atlético Paraná. Es un club que necesita sumar gente. Es una historia rara porque los dirigentes sostienen que nadie se acerca, pero hay otros socios que por redes sociales dicen, che, déjenlo entrar. Así que bueno, tendrán que ponerse de acuerdo a ver si están así, si es que nadie se acerca o no los dejan entrar, pero evidentemente para crecer como necesita Atlético Paraná, sobre todo en esa popular barriada que le toca también
también ser como subsede, bueno, va a tener que tener más gente y colaboradores para poder conseguir los objetivos. Hablando de objetivos, esto decía David Cáceres con respecto a la proyección que tienen a partir de que ahora, una vez teniendo ya los papeles en orden, pueden comenzar las obras. A ver qué dice. A corto plazo, de tener la infraestructura mínima que necesitan nuestros chicos para poder practicar fútbol aquí en este predio. Segundo, empezar con el cerramiento, para lo cual hemos ido ahorrando un dinero importante que nos va a permitir ir cerrando, porque todas aquellas proyecciones de infraestructura que pensemos adentro, si no cerramos el predio, es imposible imaginarlo, así que prontamente arrancaremos con eso. Y bueno, entendiendo que cuando llegamos aquí, la idea era hacer 3 canchas, pero cuando vimos la arboleda que tenemos aquí al fondo nuestro, entendíamos de que debíamos preservar ese pulmón verde, no solo para la ciudad y para los vecinos, sino también como un medio de sustentabilidad en lo que es todo el desarrollo urbanístico que tiene este lugar de la ciudad, y también para generar un ámbito que no tenemos en nuestra sede social en calle Ruperto Pérez, que es poder brindarle otro tipo de servicios a nuestros socios, que sería un camping y demás, pero bueno, eso ya serían proyectos a mediano y largo plazo. ¿Van a necesitar que se sume más gente? Siempre, como decía al principio, nuestro club no escapa a la realidad, un club de barrio donde tiene esa cuestión cíclica de hacer un club netamente futbolero, depende mucho también de cómo le van lo deportivo, ¿no? Entonces, a veces se suma mucha gente, a veces siempre nos abroquelamos lo que normalmente siempre estamos en las buenas o en las malas. Así que bueno, siempre es propicio que se sume gente, siempre estamos convocando, y enhorabuena que en estos últimos tiempos se han sumado muchos amigos de empresas privadas a acompañar no solo el proyecto deportivo Atlético Paraná en la tercera categoría del fútbol, sino también en lo que es la cuestión de infraestructura, no solo aquí en el predio, sino también en la sede. Bueno, para entender la realidad de Atlético Paraná en esa geografía novedosa, si se quiere, para muchos, más allá que hace 7 años que la caserita está funcionando como puede, pero seguramente con algunos cambios que iremos siguiendo estos cambios para ver si van a ser tan así. Para entender esa realidad nos metemos en el mundo de las placas, para ver cómo está hoy justamente. El mundo de las placas. Sí, estuve estudiando metáforas en el día de hoy. ¿Le gustó? Bueno, vamos. Por ahora, los proyectos es un predio de casi 3 hectáreas entre la intersección de Jerónimo Espejo y General Sarobe. Fue inaugurado el 22 de mayo de 2015, cedido ese mismo año por el gobierno provincial, bajo los mandatos de Sergio Urribarri y Blanca Osuna, tras una disputa política entre entidades. ¿Por qué? Porque en su momento ese predio lo había solicitado el Atlético Neuquén Club y también había llamado a la gente de Paracao para ver qué había pasado con ese lugar, si podían hacer algo. Son las 2 entidades que están cercanas justamente al predio. La propuesta, un campo de juego reglamentario para el primer equipo, campos de juego para las formativas, hoy entrenan en dicho descampado, en la zona del hipódromo también, un polideportivo y un Zoom, que es el salón de usos múltiples en la zona que se veían algunos cañaverales. Allí se va a intentar tener ese salón de usos múltiples. Y por último, para ver la realidad, la actualidad, el predio está limpio pero sin obras. El primer equipo que juega el Federal A continúa entrenando en el predio prestado por convenios, por ejemplo, Altos del Paracao, y en los días de lluvia se mueve de forma obligada en la Masía, el complejo de fútbol 5 ubicado en la zona del hipódromo. Bueno, ¿usted se queda para el final, para el mundo del picadito? Tengo el picadito y la picadita, está todo. Correcto. Martínez, ¿qué pasa en el próximo bloque? Yuri a Goyeneche y la justicia en la mira en el medio del escandaloso proceso que enfrenta la fiscal anticorrupción y procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Distintos actores vinculados al poder político y judicial analizan la actuación del Poder Judicial y su repercusión. Hoy, para hablar del caso, nos visitan José Arias, fiscal de Concordia, y Gamal Taleb, fiscal coordinador de Victoria y Nogoyá. Pausa, ya volvemos. De mayo, Día de la Escarapela. Canal 9 Litoral. A tu lado. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis.
Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Presentación del libro Diego, nacido para molestar, con la presencia de Miguel Red. Viernes 20 de mayo a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. Y AFAS. Gobierno de Entre Ríos. No saben lo que mejoré de las hemorroides. Ay, habla más bajo. ¿Por qué? Me parece que está mal decir que tenés hemorroides. ¿Vos sabés lo que es vivir con ese dolor, esa picazón? Cada vez que vas al baño, no les puedo explicar lo que me cambió Contractil. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Este mes no te pierdas el 2 en 1 de Contractil. Encontrá el Extra Pack de Laboratorio Lea en todas las farmacias del país. Cada día perdés hasta 2,5 litros de agua. No dejes que eso se lleve la luminosidad de tu cara. Tu H2O. En Cicatricure, tras décadas de entender la hidratación necesaria para mejorar las cicatrices, desarrollamos una fórmula con ácido hialurónico y partículas de urea que hidrata en contacto hasta 2 veces más. Recompone tu H2O. Cicatricure Aqua Defense. Lleva la hidratación de tu piel a otro nivel. Geniol. Te agarró fuerte esta vez. Yo te voy a mostrar lo que el paracetamol de Geniol va a hacer con ese dolor de cabeza. Toma, déjame manejar a mí. Mirá cómo empieza a avanzar Geniol. Va rápido, ¿no? ¿Sentís la potencia del paracetamol de liberación inmediata? Mirá lo que hace con ese dolor. No quedó nada. ¿Y tu dolor de cabeza? Tampoco. Es genial. Qué genial, es genial, padre. De Laboratorio Elea. De lunes a viernes, arranca el día bien informado. Móviles en vivo. Recorremos la región. Toda la actualidad minuto a minuto. Ahora Litoral a las 7. 9 Litoral a tu lado. A vos te digo, ¿sabés lo que es cero acidez? Es dejar esa acidez desesperante y empezar a disfrutar mucho más de todo aquello que se te ocurra. ¿Cómo? Con Asiatop. Toma un Asiatop cada mañana y cero acidez por 24 horas. ¡Esa! ¡Espectacular! Amarguito, ¿no? Recupera tu vida con Asiatop. Llega con su nuevo unipersonal, el Vega Gonzalo Romero, con Basta de Amores de Mierda 2022. Y una charla sobre cómo detectar, evitar o salir de relaciones tóxicas. Entradas en venta. ¿Tu piel tiene signos de cansancio? ¿Querés que luzca fresca y relajada? Descubrí Vagovit Pro Bio. Hidrata, detoxifica y mantiene tu piel protegida devolviéndole su frescura y luminosidad. Vagovit Pro Bio, una fuente de vida para tu piel. Más obras, más espacios para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. 5 años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerios.com.ar. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Presentación del libro Diego, nacido para molestar, con la presencia de Miguel Red. Viernes 20 de mayo a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. De lunes a viernes, las noticias de la región. Móviles en vivo en toda la provincia. Columnistas destacados. Segmentos especiales. Mantenete informado. Ahora a las 13. 9 Litoral. A tu lado.
18 de mayo, Día de la Escarapela. Canal 9 Litoral. A tu lado. Bien, 20 minutos de las 22. Nos metemos en el caso Goyeneche, doctor Gamal Taleb, doctor José Arias, fiscales de Concordia y de Victoria Nogoyá. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, doctor Arias, ¿cómo ha seguido este proceso contra Cecilia Goyeneche? Bueno, con mucha preocupación porque se trata de un procedimiento que es claramente ilegal e ilegítimo. Es lo que venimos afirmando por una serie de circunstancias que ha pasado a lo largo del proceso, ¿no? Con mucha preocupación porque entendemos que hay una amenaza y un mensaje que se quiere dar al resto de los fiscales y a la política criminal que lleva el Ministerio Público Fiscal. Así que desde ese punto de vista, con mucha preocupación y esperanzado que la Corte, en definitiva, pueda poner las cosas en su lugar. Doctor Taleb. Sí, por supuesto, también, con mucha preocupación. Nos hemos manifestado públicamente en uso de nuestro derecho constitucional como funcionarios y también como ciudadanos de expresar nuestra opinión acerca de lo que estaba sucediendo. También hemos visto claroscuros en este procedimiento porque hemos visto también una lucha muy fuerte, muy digna que ha dado la doctora Goyeneche, a quien se ha intentado someter públicamente a un procedimiento de enjuiciamiento y destitución que, como ha dicho el doctor Arias, nosotros creemos que ya desde el origen está plagado de ilegitimidades, fundamentalmente porque se ha apartado al Ministerio Público Fiscal de su rol constitucional de llevar adelante la acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Entonces hoy discutíamos con un grupo de fiscales que por supuesto estamos atentos y estamos dando el apoyo que necesita la doctora Goyeneche, si este apartamiento del Ministerio Público Fiscal obedeció a la necesidad de enjuiciar a la doctora Goyeneche o a la necesidad de garantizar que haya una acusación efectiva. Y esto es lo que nosotros veíamos y expresamos públicamente nuestra oposición a un procedimiento, no al procedimiento en sí, porque siempre fuimos muy conscientes de que desde el punto de vista de la garantía de igualdad ante la ley, todos los funcionarios estamos expuestos a estas situaciones. Lo que decíamos es que ese juicio debía ser un juicio justo, porque lo dice la Constitución. Y las distintas vicisitudes que ha ido atravesando el jurado de enjuiciamiento en las distintas etapas fue lo que nos hizo pronunciar públicamente acerca de las ilegalidades que nosotros estamos viendo. Lo que sucedió hoy, lo que se conoció hoy respecto de este tribunal subrogante, ¿no? Que también fallaron en contra de la doctora Goyeneche. ¿Les sorprendió a ustedes de alguna manera o pensaban de que esto iba a ser así, sí o sí? A ver, citando una vieja frase gramsciana, siempre teníamos el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Es decir, si uno analiza fríamente lo que venía pasando, el despliegue del desnudo de la facticidad del poder, de lo que estaban decidiendo en ese proceso del jurado de enjuiciamiento y también de lo que habían sido las actuaciones en el propio Superior Tribunal de Justicia, nuestra conclusión era que esto iba a salir de esta manera. Sin embargo, uno siempre quiere tener una visión optimista de las cosas y el fallo de la Corte Suprema, creíamos, había traído cierta racionalidad a la discusión. Como que esa advertencia se podía tener un peso para que hicieran lugar, digamos. Por supuesto, el procurador ha hecho distintas presentaciones ante el jurado de enjuiciamiento donde advertía que la Corte había dicho mucho en forma expresa y había dado a entender otras. Y el propio Lorenzetti había en una comunicación con un periodista
creo que en Radio Mitre, había dicho que si el caso llega a volver lo vamos a tratar rápidamente. Eso lo dijo el vocal. Lo dijo el viernes, sí. Entonces nosotros teníamos esta esperanza. Lo que se ha hecho, recordemos, es negar el derecho de la doctora Goyeneche a ampararse. Es decir, todos los ciudadanos tenemos derecho al amparo, que es un procedimiento más rápido para tratar de subsanar vulneración de derechos fundamentales o de garantías que nos tenemos todos los ciudadanos, también la doctora Goyeneche. Y en una primera instancia el Superior Tribunal de Justicia le dijo: usted no tiene derecho al amparo, no lo tiene el derecho. Y la Corte dijo: sí, existe derecho al amparo, y por lo tanto revocó ese fallo del Superior Tribunal de Justicia. Está claro que si la Corte hubiese dicho que el amparo no era el procedimiento, nunca hubiese ingresado a tratar, porque desde el primer momento la Corte hubiese dicho que no era la vía para llegar nada más ni nada menos que a la Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo la Corte no dijo el amparo no es la vía, y por eso es que tuvo esa primera resolución. Sin embargo, hoy el Superior Tribunal de Justicia, en una distinta composición, ha dicho nuevamente que el amparo no es la vía, porque primero tiene que suceder eventualmente la destitución de la doctora Goyeneche y luego ella recurrir ese fallo de destitución, porque entienden que el amparo no es el camino de ella para proteger sus derechos. Doctor Arias. Sí, bueno, tal como dijo Gamal, estamos sorprendidos también por... O sea, para usted fue sorpresa, digamos. O sea, para mí fue una sorpresa a partir porque de la Corte podía cambiar algo. Porque la Corte les marca un camino, claro. Le dice, bueno, la fundamentación es necesaria, vayan para allá. Hay un planteo concreto de ilegalidad del apartamiento del fiscal que debían resolver y le está diciendo la Corte. Acá hay una afectación constitucional. Entonces, ese apartamiento que me gustaría meterme ahí un poco... No solamente que es ilegal porque la ley prevé que intervenga el procurador o en su defecto algún integrante del Ministerio Público Fiscal. Está reservada esa intervención. Y a su vez las funciones de la Fiscalía no se pueden delegar. Entonces no, es algo que no tiene discusión desde el punto de vista legal. Y ahora... si uno profundiza esa cuestión, advierte que acá no solamente que contravinieron la ley, sino también contravinieron los precedentes. Acá hubo juris contra un fiscal, el fiscal Castrilla de Feliciano, donde quien llevó a cargo la acusación fue quien entonces se desempeñaba como procurador general. Es decir, ese funcionario... estando como procurador, cumplió la ley, el mandato que le dice la ley. Y ahora se lo aporta a García y al resto de los fiscales, sin escuchar, ¿no?, sobre un prejuicio de que los funcionarios no iban a cumplir la ley. Y eso también contraría otros mandatos. Por ejemplo, en la ley del Ministerio Público Fiscal figura que el procurador tiene facultades disciplinarias sobre los integrantes de la Fiscalía. Y en este caso concreto de García, estoy hablando, él no dudó en una instancia de aplicar también sanciones y suspendió a una fiscal. Es decir que, si analizamos en el contexto general que debe intervenir según la ley García, y en el caso concreto, si García está o no, si sigue los mandatos de la ley, bueno, ya lo verificó. Ya está verificado eso, que él se acata la ley. Por eso... el apartamiento de la Fiscalía en pleno, sin escucharnos y demás, nos genera a la doctora Goyeneche, por supuesto, un agravio personal y al resto de la Fiscalía un agravio institucional. Escuchemos lo que nos decía el ex camarista Felipe Cheli sobre este tema. A ver. Lo he seguido desde el primer momento con una enorme preocupación de ver cómo nuestro Poder Judicial, que más allá de los déficits que pueda haber tenido, de los errores, hasta el tiempo que yo estuve, que fue hasta agosto del 2007, era impensable que la justicia entrerriana estuviera contaminada con corrupción. Mira lo que estoy diciendo, y esto lo digo en un marco
genérico de la institución toda en la provincia. Más allá de algún caso aislado que pudo haber habido, pero lo que estamos viendo es coherente con la debacle que vive el país. Y creo que esta debacle que estamos viviendo a nivel jurídico, a nivel institucional, en la provincia con el caso Goyeneche, es una proyección con muy fuertes influencias nefastas que vienen del orden nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la condena de Uribarri es señera y es el mojón más importante del nunca más a la corrupción de los funcionarios políticos. Es el comienzo, espero yo, muy esperanzado en esto, de que sea el comienzo de un nunca más a los corruptos. Y esto es el ejemplo más patético, la actuación del Superior Tribunal en el caso puntual del caso Goyeneche, es la lápida de lo que no debe ser el Poder Judicial de la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque creo que tiene que ser la integración actual del Superior Tribunal de Justicia, tiene que ser la última de una época de total decadencia. Tiene que haber fuertes cambios institucionales, fundamentalmente en el mecanismo de selección y de designación de quienes van a comandar, una de las cabezas de los poderes. O sea, usted, doctor, lo que entiende de que ya hay que ponerle límites a todo gobernador que a la hora de designar un vocal del superior. No tengo ninguna duda, Daniel, y lo que no debiera pasar tampoco es que haya un predominio notorio en la integración del Consejo Provincial de la Magistratura con 3 miembros del Superior Tribunal de Justicia, que está marcando un neto predominio, y acá a lo que se debe tender es a un organismo equilibrado de las fuerzas, de las distintas fuerzas de la comunidad, de los distintos sectores a donde interesa la actuación independiente con mayúscula del Poder Judicial. Bueno, la palabra del doctor Felipe Cheli. Dijo algo interesante, digamos, esto de limitar al gobernador, ¿no? Sí, es importante porque acá hay que analizar esto en perspectiva y en contexto, ¿no? Con la gestión de Goyeneche se han logrado importantes resultados que se traducen en condenas al gobernador, a intendentes, a ministros, secretarios, a directivos de diferentes organismos descentralizados como Vialidad, Comnaf, Sidecreer y demás. Y eso, en definitiva, constituye una amenaza para el sistema corrupto. Y esa amenaza contra el sistema viene a repercutir acá contra Goyeneche. Es un aspecto. Se va a reformar el Código Procesal Penal para nada más que para podar las facultades de los fiscales de investigación. Se va a hacer se presentó un proyecto de creación de la Fiscalía Anticorrupción con innumerables inconvenientes, no solamente en cuanto a sus miembros, sino también que va a absorber y va a centralizar toda esa información para que sea manejada por 1 o 2 personas. Y aparece la actuación concreta del Superior Tribunal en el proceso de Xiuria Goyeneche, que también es preocupante, a su vez que aparecen fallos, como el fallo COSI, que son o generan es el fallo que la sala penal que acorta los plazos de investigación, ¿no? No es que acorta los plazos. La sala penal alega ponerse en defensa del plazo razonable para que se solucione el proceso a un imputado, pero va en contra de 12 años de decir que los plazos eran ordenatorios, claro. Va en contra de su propia conducta, que resuelve, tarda más de 2 años para resolver un incidente en una causa de corrupción mía, va en contra de el tardía fijación de fechas de audiencia de juicio oral en causas de corrupción. En Concordia
Yo tengo una prevista para el mes de julio y casi 3 años después de elevada la causa a juicio. El caso Masurier también para el mes de agosto y está a casi 2 años de ser elevada a juicio. Entonces, esa conducta o esa alegación a un plazo razonable que hace el Superior Tribunal cae porque le conta al Superior Tribunal que los plazos de la justicia son distintos. No, pero además, recordemos que hubo 2 años de pandemia, digamos, donde la actividad no fue tan intensa como pasa ahora. Y eso también tuvo incidencia, ¿no? A ver, nosotros tenemos el programa los miércoles. Según mis cálculos, el otro miércoles cuando haga el programa, seguramente va a estar destituida Cecilia Goyeneche. ¿Ustedes se imaginan ese escenario? ¿Y cómo se lo imaginan al día después? ¿O todavía se resisten a pensar en ese escenario? Bueno, un poco lo que te decía antes. Creo que hay 3 votos que son muy evidentes que van a fallar a favor de la destitución de Cecilia. Estamos hablando de los integrantes del Superior Tribunal. Exactamente. Y hasta ahora el gobierno provincial se ha mantenido, al menos en lo discursivo, al margen de este procedimiento. ¿Están al margen? Digo que no ha habido declaraciones públicas acerca de cuál es la posición. Y sí, bueno, pero hubo movimientos, qué sé yo, como lo de Gisela Schumacher, digamos, ¿no? Ese movimiento de pinza para ubicarla ahí. Esos son movimientos de decisiones políticas. Me refiero a lo discursivo, donde no ha habido una declaración insinuando en qué sentido se van a votar. Hay 3 representantes que puedan ser vinculados en ese sentido al oficialismo. Conozco a algunos de esos integrantes. Y lo menos que uno puede esperar, por la historia que tienen y porque los conozco, es que van a votar a conciencia. Y votar a conciencia significa tener que... ¿Tienen esa amplitud para votar a conciencia los representantes del oficialismo hoy por hoy en nuestra provincia? Por supuesto que sí, yo considero que sí. O sea, no hay obediencia debida, decimos. Es que no sé cuál es la posición del gobierno en este tema. Hasta ahora se ha mantenido en lo discursivo al margen. Inclusive la ministra ha dicho que no han tenido ningún tipo de interferencia o injerencia en este procedimiento que se lleva adelante en contra de la doctora Goyeneche. Finalmente todo tiene un final. Y ahora hay que votar. Y ahora veremos cuál es la posición que tienen con relación a la destitución o no de la doctora Goyeneche. Entiendo que los alegatos, sobre todo la parte técnica que hizo el doctor Pita, más allá del alegato de Cecilia, ha sido muy concreto desde el punto de vista del saber muy especializado que tiene el doctor Pita en temas de derecho civil. Él fue profesor de muchos de nosotros en la Universidad Nacional del Litoral. Y es alguien que sabe de derecho civil. Y ha explicado técnicamente por qué no había una relación de sociedad comercial entre la doctora Goyeneche y Opromola. Y también ha explicado que tampoco encuadra en el concepto de comunidad que exige la ley, el Código Procesal Penal en su artículo 38. Y va a ser muy difícil fundar por qué sí hubo sociedad comercial o por qué sí hubo comunidad. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque el acusador ad hoc, el doctor Justet, cuando hace su alegato final, dice que bueno, o que había una sociedad comercial o que había una comunidad. Y son conceptos jurídicos totalmente distintos. En el derecho civil, una cosa es la comunidad y otra cosa, en el derecho comercial, la relación de sociedad comercial. Es decir, que el propio acusador, al momento final, cuando el juicio ya había terminado, no sabía si acusaba porque había una sociedad comercial o había una comunidad. A pesar de que claramente no tenía ni sociedad anónima, ni SRL, ninguna de las sociedades comerciales, y que el concepto de fideicomiso para un inmueble, porque el otro ya se había hecho la transferencia, que quedaba en una ventana de 7 días, tampoco encuadraban el concepto de comunidad. Y todas estas causales tienen que ser interpretadas a la luz de un principio que está en las 2 leyes, tanto en el Código Procesal como en la ley del Ministerio Público, que es que tiene que demostrar la acusación por qué se quebrantó gravemente el principio de objetividad
en la investigación llevada adelante por la doctora Goyeneche. Y la doctora Goyeneche recolectó prueba en esa causa que le permitió luego al Ministerio Público Fiscal pedir, creo que entre 6 o 8 años de prisión, a esa persona con la cual se pretendió establecer un vínculo. 6 años. Doctor, ¿en cuánto coincide y en cuánto no con Taleb? Mire, yo creo que la van a destituir finalmente. Usted no tiene esa pequeña lucecita de Taleb. No le pongo esa duda porque veo claramente direccionado todo el proceso. Es decir, desde que uno ve que han intervenido jueces que estando sometidos a causales de excusación no se excusaron, como Esmaldone, por haber intervenido antes. Esmaldone, que es el padre de un imputado de una investigación de la coordinación de Goyeneche. Claro. Bueno, y así varios. Me parece que la decisión está tomada. Creo que la sentencia debe estar escrita ya. Ese es un detalle. O sea, además de la de Esmaldone, usted entiende que hay otras ya escritas. Sí, yo pienso que ya está. Esto es una decisión tomada. ¿Y cómo se imaginan ustedes, como fiscales, el día después, digamos? O sea, en cuanto a cómo van a... si esto los limita a ustedes a la hora de investigar al poder, o si esto los empuja a una mayor actitud y decisión para investigar a ese poder. No, vamos a seguir exactamente la misma tesitura que veníamos hasta ahora, que es guiarnos por una investigación imparcial, racional, de los hechos más graves, que son los hechos de los delitos contra la administración pública. Siempre se ha dicho, en ciertos sectores se ha dicho como que había algo de antiperonismo en la doctora Goyeneche y eso justificaba como técnica de neutralización llevar adelante el proceso de destitución. Ella ha sido muy clara que la corrupción tiene que ser investigada porque la corrupción es lo que genera desigualdades estructurales. Es decir, que no había nada en ella de perseguir desde un punto de vista elitista a determinado partido político o a determinados sectores, porque siempre en esto se fue imparcial. Hay condenas de distintos partidos. Lo que le preocupaba sí era la desigualdad y el descreimiento en la democracia que generan los hechos de corrupción. Y nosotros vamos a seguir trabajando porque ese es nuestro deber, para eso nos pagan muy bien, y vamos a seguir trabajando exactamente con la misma... ¿Cuántas causas por delitos de corrupción tiene usted de aquí para adelante? O sea, con elevación a juicio y en trámite. Ahora, no pido nombres, sino números. Hemos tenido 2 condenas recientemente, una en Nogoyá y una en Gualeguay, 2 condenas. Tenemos ahora próximamente se ha fijado audiencia de remisión a juicio, pedimos la elevación de la causa a juicio del delito de enriquecimiento ilícito contra un exintendente, Rubén Garcilaso. Estamos esperando que se lleve adelante la audiencia de remisión a juicio. El 2 de junio comienza, hasta ahora las defensas han pedido suspensión, un juicio donde se acumularon 4 causas contra el exintendente Luis Cerro y varios de sus funcionarios. 4 causas son acumuladas. 4 causas acumuladas. 4 causas acumuladas. 2 del sistema anterior, del sistema mixto, que llevaron mucho tiempo de tramitación. Digo esto porque siempre se reprocha los plazos, ¿no? Esas causas que fueron investigadas con el sistema anterior demoraron aproximadamente 10 años. Claro, han demorado más. Y estas causas nuestras, de la Fiscalía, que investigó la Fiscalía con el sistema nuevo, fueron elevadas rápidamente a juicio, pues alguna era más compleja, puede haber tenido 3 o 4 años, pero ya estaban a los 3 años, 4 años ya estaba en condiciones de ser juzgada. Doctor, ¿y el caso suyo? Obviamente, respuesta a lo que le pregunté, pero además, ¿usted siente más allí el peso del poder en una concordia que tiene a un gobernador, a un exgobernador, que tiene a un presidente de la Cámara de Diputados, integrantes en el Superior Tribunal de Justicia? No, yo nunca sentí esa cuestión. Trabajé siempre con libertad
la independencia que yo creo que se lleva dentro, ¿no? en la tranquilidad espiritual, es justamente eso, ¿no? Poder ejercer la función sin ningún tipo de interferencia, sentirse tranquilo con uno mismo, así que yo sigo aspirando a eso. No admitiría una interferencia, una intimidación o algo que me haga cambiar el camino. Y respecto de las causas que tengo en trámite, sí, tengo 2 esperando juicio, la de Masurieri, causa Chaparro, que es el intendente de Charrúa, que él firmó abreviado hace poquito y están otros partícipes esperando el juicio. Y después tengo en trámite otra también con Vialidad, algunos que otros funcionarios policiales, y una concejal de Concordia, así que bueno, siempre se mueve la última, y siguen teniendo un empleado cada uno, digamos, para trabajar en las fiscalías respectivas, como ha denunciado en su alegato la doctora Goyeneche. Sí, así es. Es así. Vergonzoso. O sea, esa es la perversidad del sistema, ¿no? Te aporto un dato. O investiguen, pero con uno, nada más. Te aporto un dato. En Victoria, cada fiscal le entran anualmente, que es el de los 3 departamentos, el que mayor cantidad de fiscales tiene por causas que ingresan. En Victoria, cada fiscal tiene por año 600 causas. Cada fiscal, a lo largo del año, le llegan 600 causas y tiene un empleado para trabajar. En Nuevo Yat, 750 y en Gualeguay, 1.100 causas por fiscal al año. Ese fiscal con un empleado tiene que llevar adelante. Y el vocal del superior tiene chofer, relator, secretaria, digamos, un séquito, digamos, alrededor, digamos, ¿no? Pero esa es la perversidad del sistema, digamos. O sea, a los fiscales hay que apretarlos, hay que cercarlos, pero y sigan trabajando con una persona, nada más, ¿no? Entonces, arréglense como puedan. Así sería la cosa más. Sí, el número de fiscales, cuando yo ingresé a la Fiscalía de Concordia, creo que se ha incrementado en 2 y el número de causas creció al 100%. Así que imagínense que estamos en una crisis y ahora nos sacan el fallo COSI, que realmente es... Claro, es la catombe. Es para decir, bueno, sí. Acá no se puede investigar, acá claro, se cae en el y justamente lo que pierden ahí los jueces es que hacen un análisis, también pensemos, COSI para un hurto en flagrancia que lo tenemos filmado al hecho, bueno, llevámoslo a juicio rápido, obliguémoslo al fiscal que vaya rápido y estoy de acuerdo. Ahora, en casos de corrupción, donde hay que investigar no solamente la materialidad... pedir información a 100 organismos. Claro, como pasa en la causa contrato, que toda esa primera parte, digamos, que apareció en un cajero, que se analizó todos esos primeros intervinientes, se empezó a ingresar a la estructura del Estado, bueno, eso se puede hacer más o menos rápido, pero después lo demás... requiere análisis de las competencias, resoluciones. Uno tiene que conocer exactamente pedir a los bancos, cómo se organiza ese organismo, quién controla, quién audita, quién autoriza, quién lo hace. Hay una serie de cuestiones. Y el tiempo es fundamental, porque acá, en estos organismos, las personas investigadas han nombrado a toda la estructura. Claro. Entonces, cuando uno le pide una información, por supuesto que el que tiene que responder le dé el favor, o le debe el cargo, o le debe lo que... Entonces, retasean la información, te mandan, no, pedísela a Juan. Usted va a Juan y dice, no, esa información precisa se la va a dar Pedro. Claro. Y así nos tienen a las vueltas. Claro. Entonces, hay que entender que no es fácil llegar a meterse en la estructura. Y muchas veces el tiempo, que es lo que COSI nos corta, produce que se quiebren los vínculos personales, los vínculos de dependencia, y ahí podemos avanzar con mayor presión. No fue COSI el que los cortó, sino la sala penal. Gracias a ambos. Nos vamos a la última pausa y ya nos metemos con Ezequiel en el último segmento de Picadito. Pausa.
28 de mayo, Día de la Escarapela. Canal 9 Litoral. A tu lado. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerríos.com.ar. Llegaste. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. Santa Fe Provincia. Amo tejer, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Solo el que lo vive lo puede entender. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex volví a hacer lo que me gusta. Nuevo Infiltrex. Volvé a moverte. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Presentación del libro Diego, nacido para molestar, con la presencia de Miguel Red. Viernes 20 de mayo a las 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Auspician Análisis, Howard Johnson Mayorazgo y Canal 9 Litoral. ¿Manchas en la piel por el sol, acné o embarazo? Descubrí la nueva Vagovit Pro Bio Antimanchas. Disminuye cantidad, tamaño y color de las manchas en solo 2 semanas. Única con factor 40. Vagovit Pro Bio Antimanchas. Una fuente de vida para tu piel. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. Super Garabat y los Pérez García en Santa Fe. Viernes 27 de mayo en Tribus. Anticipadas a la venta en boleterías y a través de ticketway.com.ar y sus puntos de venta. Yo también tenía dudas, pero se me fueron con Evacopa. ¿Se puede desbordar? Cuando está bien puesta, se genera un vacío que no permite ningún tipo de fuga. ¿Y cada cuánto se cambia? Evacopa retiene hasta 5 veces más que un tampón. La cambias a la mañana y a la noche. Son 12 horas que te olvidas. ¿Cómo se limpia? Al principio y al final de cada ciclo, hervirla de 3 a 5 minutos. Y entre recambios, solo enjuagarla con agua. ¿Y vos qué estás esperando? Anímate al cambio con Evacopa. Volvimos. Silvia, y este dúo volvió con todo. Cuando vayas a la farmacia a buscar a Dermicina, te vas a llevar 2 al precio de una. Vamos, que un tropezón no es caída. Y vos decile chau a ese granito. Para todo lo que necesites, a Dermicina 2 en 1. De Laboratorio Elea. Ponerse al día tiene su beneficio. Nueva moratoria de tributos provinciales del 1 de marzo al 31 de mayo. Reducción hasta 80% de intereses en impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Condonación de multas no firmes para deudas devengadas hasta el 30 de septiembre del 2021. Posibilidad de pago contado o planes en 12, 24 y 36 cuotas. Administración Provincial de Impuestos. Más info en www.santafe.gov.ar/API. Tenías razón, Chueco. Tafirol cápsula blanda es buenísimo. Te lo dije, ¿o no? Y cuando necesite de nuevo, ¿cómo hago? ¿Te aviso al pager? Pager. No, Chueco, no tengo. Dale, Chueco, tenés que actualizarte un poco, así no va. Tafirol Plus Rápida Acción, con toda la velocidad de su tecnología líquida, disminuye la inflamación y alivia los dolores musculares más intensos. ¿Qué es Vagovit para vos? Es inexplicable. Es lo mejor que le pasó a mi piel. Nunca me ponía crema por fiaca, hasta que descubrí el amor en formato spray. Para entenderlas, tenés que probarla. Y para probarla, hasta el 31 de mayo las nuevas emulsiones Vagovit en spray con 40% de descuento. Escribinos a tu piel en línea. Llévate el descuento para canjear en tu farmacia y convertite en fan de Vagovit. Sufrir de hemorroides me fue alejando de lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imagínate apoyar la cola en la montura. Creo que estuve cerca del bisturí.
pero Contractil me cambió la vida. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Este mes no te pierdas el 2 en 1 de Contractil. Encontrá el Extra Pack de Laboratorio Lea en todas las farmacias del país. Más obras, más espacios para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. 18 de mayo, Día de la Escarapela. Canal 9 Litoral. A tu lado. Último bloque. A ver. Picadito. Picadito. Muy bien. A ver las imágenes. Estas imágenes son de la mansión que sigue teniendo Gregorio Sánchez Martínez, un político y mexicano que tuvo problemas con el narcotráfico y que allá por el 2013 compró esta casa, ¿no? Una casa valuada en $6 millones. Una mansión allí frente a... Podemos mostrar algunas fotitos más. Qué lindo. Esta denuncia la hicimos nosotros en Análisis, recuerdo, en esa época. Fue etapa de Análisis y tuvo repercusión nacional. Ahora el señor decidió irse definitivamente de La Paz y la puso en venta. Hay un aviso de venta en Facebook. Ahí está, ¿ves? Superficie total, 2.500 hectáreas aproximadamente, 1.000 hectáreas agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. El casco colonial, dice, todo en perfecto estado, 800 metros sobre el río Paraná. Tuvo algunas vinculaciones con el narcotráfico en su país en su momento y fue intendente de Cancún. Bueno, Ezequiel. Bueno, ya empezaron a caminar los políticos o candidatos que quieren llegar a la intendencia de la ciudad de Paraná, pero bueno, vamos a compartir una foto por donde anduvo caminando Emanuel Gainza, junto al concejal Walter Rolandelli. ¿Por dónde anduvo caminando? Justamente por la ciudad de Rosario. Estuvo en el sudamericano que se realizó de los Juegos Juveniles, que se realizó hace poco, observando y dio el puntapié inicial. Lo que es raro, que Emanuel Gainza, raro para la clase política paranaense, que no le da mucha importancia al deporte. De hecho, la actual gestión ya lleva tres subsecretarios municipal de deporte con proyectos que algunos no se cumplieron. Pero debe ser por el acuerdo con el socialismo que hizo Gainza. Sí, pero él fue a ver porque en su plataforma para el año próximo quiere vincular al deporte bajo 3 aristas: apoyar al deporte profesional, el deporte social y también apoyar las distintas disciplinas en los clubes. ¿Y a quién está llamando? ¿A quién llama y le pide consejos? A una ex deportista referente en el Comité Olímpico Internacional, que es nada más y nada menos que Silvia Beatriz Dalotto. ¿Cómo anda Silvia Dalotto? Muy bien. Bien. Después ¿Ve el programa? Estuvo en el cumpleaños de Valeria Massa, 50 años. Ah, sí, era amiga. El tema es a la que no la vi en el cumpleaños de Valeria Massa, a Isa Boyken, no que era está muy... mirando el programa, Isa, le mandamos un saludo. Pero lo importante es la compañera de Isa, sí. que Gainza le quiere dar una impronta distinta al deporte y se apoya en una mesa que dice va a armar. Esperemos que la cumpla. A ver, para mí es un punto negativo que tuvo la gestión de Val, porque Val había juntado a toda la mesa del deporte en el club Paracao en su momento, pero bueno. ¿Puedo seguir con lo mío ahora también? Sí, está bien. Bueno. Se la dejo picando. A ver, vemos otra foto. Juli. Otra fotito. Vio que podía terminar 3, va. Bueno, ahí está. La doctora Medina de Rizo con el doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte. Hoy en la nota sobre Cecilia Goyeneche y el amparo rechazados, dice medio al final de la nota: en fuentes de los tribunales de Comodoro Pi se precisó que la jueza Medina
tuvo en el pasado una buena relación con la Corte Suprema. Eran tiempos en que Medina mostraba que tenía en su despacho la toga que usaba la ex jueza de la Corte Carmen Aljibay en el Tribunal Internacional y defendía los derechos de las mujeres, recordó la fuente consultada por Clarín. Pero el pasado no tiene nada que ver con sus conductas actuales en el caso Goyeneche, resaltó la fuente. Evidentemente la doctora Medina de Rizzo, después de la resolución de hoy, donde la doctora Bogado Ibarra, que es de su proximidad, de su círculo, me parece que va a entrar en cortocircuito con el doctor Rosati, muy cortocircuito. Me parece que cuando vaya y diga, llegó Susana ahí a la corte, no le van a decir, hola Susana, no sé qué le van a decir. Me parece que entró en cortocircuito y ese cortocircuito se va a profundizar. Me parece que no va a haber tantas fotos que se saque de aquí en más la doctora Medina. ¿Última? ¿Te queda una última? Me queda la última. Saldo en rojo del fútbol entrerriano. Y la gran pregunta, que la dejamos picando, es ¿causalidad o casualidad? 5 equipos jugando en los torneos de profesionales del fútbol argentino. Y lamentablemente, bueno, a ver, tenemos de los 5 equipos 3 en descenso. Tenemos hoy a Atlético Paraná y a Juventud de Gualeguaychú, que cambió de técnico. Están en el descenso en el Federal A, y Patronato, que también está en el descenso en la primera división. Hablando de Patronato, bueno, el saldo en rojo... ¿No hay nombres todavía? ¿De quién? ¿De jugadores? Patronato vuelve mañana, a mí me preocupa, hermetismo total. O la tienen bajo llave o no tienen a nadie. Hace 2 semanas yo lo escuché al presidente decir, tengo 3 asegurados. Hermetismo total, nadie sabe qué jugadores pueden venir. Mañana, 15:30, arranca en la Capillita Patronato con Saba, con todo el plantel, que para mí también es preocupante. No hubo limpieza, evidentemente, están todos conformes. Y el único que no va a estar es Lucas Barrio. Porque tienen contrato todos hasta bueno, sí, pero si vos querés... A ver, ¿no? El Central limpió a Caraglio, a Michael Covea, se fue Emiliano Vecchio, a todos les rescindió porque quiere armar un plantel competitivo. Bueno, Patronato, ¿qué va a hacer? Si no pasa la escoba, va a seguir juntando... Gente. ¿Y Rivas no vuelve? No, Rivas no. Extrañamente no lo han llamado, pero insisto, hay un hermetismo total, nadie habla. Ni con los periodistas allegados, ni con los más atrás, no, con nadie. Esperemos que sea una estrategia y que, porque el lunes ya tienen que tener todo el plantel, porque le quedan 15 días de trabajo, se viene el 3 de junio el torneo y Patronato necesita sumar 50.000 puntos más o menos para quedarse. Bueno. Nos vamos, gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo miércoles 25 de mayo, feriado, con Claudia Martínez incluso. Así que Claudia, aquí estamos. Hasta el miércoles.